Listo. Muy buenas noches. A continuación vamos a ver el tema que corresponde a cáncer de colon. Con esto empezamos el segmento, ya la porción inferior del tracto digestivo. Cáncer de colon, uno de los temas más preguntados y bastante importante, sobre todo porque su incidencia va en aumento, ¿no? Es algo que también se ve con mayor frecuencia ahora en las prácticas clínicas. Entonces, primero vamos a empezar con dos preguntitas acerca del tema pasado que vimos sobre cáncer gástrico. Me ayudan respondiendo con su micro o por el chat. En este caso nos dicen, el tumor de Krukenberg corresponde a tumor ovárico con metástasis a estómago, tumor ovárico con metástasis contralateral, cáncer gástrico con metástasis al ovario, cáncer gástrico con metástasis a pelvis o el cáncer duodenal diseminado al útero. ¿Cuál de estos corresponde al tumor de Krukenberg? Es la C, cáncer gástrico con metástasis al ovario. Muy bien. Entonces aquí era medio juego de palabras, ¿no? Pero recordemos que el tumor de Krukenberg es un tumor secundario cuyo origen es el cáncer gástrico, ¿no? Que hace metástasis al ovario. Entonces recordemos bastante cuáles son los signos metastásicos del cáncer gástrico, sobre todo las linfadenopatías, que son la manifestación metastásica más común en cáncer gástrico, como la linfadenopatía, la de Virchow, que está ubicada en la parte supraclavicular izquierda, también en el nódulo de la hermana María José, que es a nivel periumbilical, a nivel axilar, y también recordemos que puede haber signos de metástasis hepática como ictericia, como ascitis, como hepatomegalia, ¿no? Ya, la siguiente pregunta, paciente con cáncer gástrico, Borman 2, ubicado en el cuerpo del estómago. ¿Qué procedimiento recomendaría usted? Me está preguntando procedimiento o no técnica. Gastrectomía total sin resección linfática, esófago y ayunostomía en de Rhodes, gastro y ayunostomía, gastrectomía total con linfadenectomía de 2 o gastrectomía subtotal con linfadenectomía de 2. ¿Cuál de estas es de tratamiento más óptimo? La E, Ya, a ver, vamos a dibujar un estómago y vamos a recordar que la zona más distal es antropíloro y la zona del cuerpo, del fondo del cuerpo, es la más proximal, ¿no? Fondo, cuerpo y antropíloro. Entonces, dijimos que mientras más distal sea, o sea, que esté en el antro, en el píloro, se va a poder salvar más este estómago, ¿no? Porque se va a hacer una gastrectomía subtotal o también parcial. Entonces, en este caso nos están diciendo fondo cuerpo que no está en la zona distal. Entonces, con eso descartamos esa opción. Pero por otro lado, si tenemos un tumor proximal, significa que ya prácticamente tienes que extirpar todo el estómago, hacer una gastrectomía total y esta operación se llama este, Y de Rhodes, ¿no? O esófago yeyunostomía. Ahora, podría ser esta, podría ser, pero esta está más completa. ¿Por qué? Porque dijimos que el tratamiento siempre es hacer la cirugía, con su adyuvancia, neoadyuvancia, si te lo ponen en las opciones, pero también hacer la linfadenectomía ampliada, que es la linfadenectomía de 2. Linfadenectomía ampliada, que es la de 2. Entonces, en este caso sería esto. Muy bien, casi cerca. Entonces, no olvidar la ubicación, ¿ya? Antropíloro, zona distal, mientras más distal se conserva más estómago y mientras más proximal se pierde todo el estómago, en pocas palabras, ¿no? Y ahora sí,
vámonos de lleno con el tema de cáncer de colon. Vamos a ver algunos conceptos generales, datos epidemiológicos, factores de riesgo, fisiopato, diagnóstico y tratamiento. Entonces, laptop, quiero, ya, ya. Entonces, aquí siempre en estos temas es importante recordar un poco de la anatomía, de también otros conceptos anatómicos como irrigación, drenaje. Entonces, aquí vamos a ver los más básicos y necesarios para esto. Hay que recordar que el colon se va a dividir en el colon, en la unión iliocecal es la parte distal del intestino delgado, ¿no? El ilio se conecta con el ciego, ahí es el apéndice, y allí inicia el colon o intestino grueso, ¿ok? Entonces se inicia con el colon ascendente o el colon derecho. Colon ascendente o colon derecho. Este de acá es el colon transverso, el colon descendente o colon, aquí lo voy a poner, colon descendente o colon izquierdo. Y finalmente tenemos al sigmoides y el recto, ¿no? Sigmoides y recto. Entonces, eh, aquí también es importante recordar que acá tenemos dos ángulos. El ángulo hepático y el ángulo esplénico. Esto nos va a servir bastante para entender luego el manejo quirúrgico. ¿Ya? O sea que como que esas dos esquinitas están enganchadas para el hígado y para, o sea, no sobre el órgano, ¿no? Sino a nivel del hígado y a nivel del vaso. Otros conceptos importantes son la irrigación. La irrigación está dada por la arteria mesentérica superior y la inferior, ¿no? La mesentérica superior, como podemos ver acá, va a irrigar todo lo que es el colon derecho y también el colon transverso, ¿ya? Colon derecho o ascendente más transverso. Mientras que la mesentérica inferior va a irrigar el colon descendente o izquierdo, el sigmoides y la parte superior del recto. Lo voy a poner colon izquierdo, sigmoides, recto, pero la parte superior. Y bueno, en drenaje es casi lo mismo, ¿no? Está dado por la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica superior igual va a drenar todo el contenido del colon derecho, del transverso, y luego la vena mesentérica inferior va a drenar todo lo del colon izquierdo, del sigmoides, y esta sí de todo el recto. Ahora, ¿qué es importante acá que me gustaría que vean? Es que la vena mesentérica inferior se va a unir con la vena esplénica, está al nivel, y la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior, junto a la unión de la vena mesentérica superior, acá lo voy a poner en zoom, esto va a dar la cava, la famosa vena cava. ¿Ya? Y esto es muy importante porque vamos a ver que una de las principales metástasis del cáncer de colon precisamente es a nivel hepático, ¿no? Y
ven, por simple anatomía lo podemos entender, ¿no? O sea, las venas que drenan, en pocas palabras, las venas que drenan el contenido del colon, finalmente llegan hasta la cava, forman la cava, ¿no? ¿Y la cava por dónde entra? Por el hígado, ¿ok? Ya. Mm, mm, mm. Epidemiología, en este caso, el cáncer colorectal ha ascendido ahora, este es del 2022, está en cuarto puesto, ¿no? Pero ahora está entre primer, segundo, tercer puesto, al menos aquí en Perú. Y su mortalidad en segundo puesto. Vemos, mortalidad en segundo. La incidencia máxima es entre 65 y 74 años y más prevalente en varones, aunque ahora como que se está equiparando. Nuevamente, en lo que es linaje histológico, el más común es el adenocarcinoma. Acuérdense que histológicamente se ve como glándulas, ¿no? Células glandulares. También tenemos carcinomas epidermoides, linfomas, sarcomas y carcinoides. A ver, dentro del colon, que dijimos que ya tiene varios segmentos, ¿cuál es la principal ubicación? Aquí está. La parte izquierda, el sigmoide. ¿Ya? El sigmoide. Luego tenemos el ciego, el recto y ya el colon derecho, ¿no? Pero primero es el sigmoides. Muchas veces como que se dice eh, el recto sigmoides. A veces como que te dicen cuál es la ubicación más común, te ponen sigmoides o recto sigmoides, ¿no? Ambas, cualquiera de las dos son válidas. Pero acuérdate, para el lado izquierdo es donde el cáncer de colon es más común. Ya, factores de riesgo. Esto sí es una fija. Este cuadrito de acá y lo siguiente que les voy a mostrar. Ahora aquí hice hincapié en factores de riesgo. ¿Por qué? Porque de aquí vienen bastantes preguntas. Uno es la data avanzada, 40 años. ¿Cuándo se supone que uno debería hacer un descarte de, de cáncer de colon con colonoscopía? Normalmente mayor a 45 años, sin antecedentes o factores de riesgo, ¿no? Aparte de la edad. Y desde 40 años, si es que tienen antecedentes o factores de riesgo. Esa es una pregunta justa de pasito, ¿no? Toda la población, siempre y cuando no tenga factores así o antecedentes significativos desde los 45, y si tienes algún factor de riesgo, antecedente en tu familia de cáncer de colon, ya desde los 40 años, es indicación. ¿Ok? Tenemos algunas condiciones asociadas que pueden aumentar el riesgo. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, los adenomas colorectales, el diagnóstico previo de otros tumores malignos, como el cáncer de mama, de ovario, útero. También hay unos factores asociados, eso ya se los puse como que un datito extra. El Streptococcus bovis o el Clostridium septicum. El estilo de vida, siempre, tabaco a la cabeza, consumo de alcohol, obesidad. Se dan cuenta que esos también son los mismos factores que el cáncer gástrico, ¿no? Están bastante asociados. Una dieta alto en nitratos y poca fibra. Esta también ha sido una pregunta. La poca fibra está asociado a divertículos en el colon, está asociado a estreñimiento, está asociado a cáncer colorectal. Entonces, si te ponen, por ejemplo, ¿cuál de esos es un factor un factor de riesgo para el cáncer colorectal? Y entre las opciones te ponen bajo consumo de frutas y verduras. Ese es, porque precisamente ahí es donde está la mayor cantidad de fibra, ¿no? En las frutas y verduras. La historia familiar. Ya esta veces viene una que otra pregunta, ¿no? Toda la población general tenemos 6% de riesgo de cáncer. Si tienes un familiar de primer grado de cualquier edad con pólipo adenomatoso, que dijimos que es el pólipo que puede tener cierto riesgo de malignizarse, en ese caso 10% de riesgo de cáncer. Un familiar de primer grado de cualquier edad con cáncer colorectal, 10% de riesgo de cáncer.
2 familiares de segundo grado, o sea, ya primer grado hablamos de hermanos, hablamos de papá, de mamá, ¿no? Ya de segundo grado, de cualquier edad con cáncer colorectal, ya hay pues abuelos, tíos. Si tienes 2 familiares de segundo grado con cáncer colorectal, 15% de riesgo de que tú desarrolles. Un familiar de primer grado menos de 60 años con pólipo adenomatoso, 15%. Mientras más joven, como que es más riesgoso. Un familiar todavía más joven, menor de 45 años con cáncer colorectal, es un 33% de riesgo de cáncer. Y todo paciente que tiene el síndrome de Lynch va a tener un 80% de riesgo de cáncer, mientras que todo paciente que tiene poliposis adenomatosa familiar tiene 100% de riesgo de cáncer. Ya a la edad de 50 años, aquel que tiene poliposis adenomatosa familiar ya habrá desarrollado cáncer de colon. ¿Ok? Entonces, si te preguntan cuál es la patología en la que hay 100% de riesgo de cáncer colorectal, poliposis familiar adenomatosa. No te confundas con síndrome de Lynch, son síndromes hereditarios diferentes, ¿ya? Por ejemplo, en estos casos que tienes antecedentes familiares, ahí está indicado que, que te hagas la colonoscopía de prevención o para un diagnóstico temprano desde los 40 años, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de un síndrome de Lynch, de una poliposis adenomatosa familiar, aquí tienes que empezarte a hacerte las colonoscopías desde mucho más joven. ¿Por qué? Porque desde ya adolescente ya te empiezan a brotar estos pólipos. Entonces aquí los pacientes empiezan a hacer las colonoscopias, incluso estando en la secundaria, en el colegio, desde edades muy jóvenes, y se lo tienen que hacer religiosamente todos los años. ¿Para qué? Para extirpar todos los pólipos y mandarlos a estudio, ¿no? Y bueno, los que tienen poliposis familiar adenomatosa igual van a desarrollar cáncer en algún momento de sus vidas antes de los 50 años. Estos síndromes los voy a explicar acá. Los he puesto acá. Esta es otra que sí o sí viene. eh, los síndromes hereditarios, congénitos, muchos de ellos, en los cuales, aparte de lo que tienen en común es muchos de ellos la presencia de pólipos en el colon, pero además de eso, hay otras manifestaciones extracolónicas que te orientan a determinados síndromes, ¿no? Entonces aquí siempre viene casitos clínicos donde te describen un paciente que tiene poliposis colónica, pero además tiene otros signos y te preguntan cuál es el síndrome genético asociado. Por ejemplo, en el síndrome de Gardner. En el síndrome de Gardner hay poliposis colónica, pero aparte hay otras manifestaciones como dientes supernumerarios, displasia de cráneo, ostiomas, eh, quistes sebáceos, fibromas. Aquí voy a poner fibroma, displasia de cráneo, más todos estos que te he mencionado. En el síndrome de Oldfield, además de la poliposis colónica, hay específicamente quistes sebáceos, ¿no? Entonces, si te ponen solamente quistes sebáceos y poliposis colónica, es síndrome de Oldfield. Si te ponen quistes sebáceos, poliposis colónicas, dientes supernumerarios, fibromas, ya estarías pensando en síndrome de Gardner, ¿ok? Luego el síndrome de Turcot, aparte de la poliposis colónica, están los gliomas, ¿ya? Esos son los que, varias veces se le ven, los que tienen manifestación cerebral. El síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos, o sea, este es un tipo de síndrome no polipósico, pero sí es un cáncer colorectal hereditario con 80% de riesgo de desarrollar, de que termine en cáncer, ¿no? Como lo vimos hace un rato. Tienen adenomas que pueden progresar a cáncer colorectal. Y bueno, aquí son los criterios de Ámsterdam.
eh, que me acuerdo que a mí me preguntaron, pero creo que me lo preguntaron en sí, ¿ya? Pero igual es importante que lo sepan, que todo síndrome pues tiene sus criterios, ¿no? Determinados criterios para poder hacer el diagnóstico. Entonces acá dice, al menos el paciente debe tener 3 familiares con cáncer asociado a síndrome de Lynch. Uno debe ser pariente de primer grado de los otros dos, al menos 2 generaciones, o sea, el papá y el abuelo deben estar afectados. Al menos un familiar debe haber sido diagnosticado desde los 50 años. Excluir poliposis adenomatosa familiar, o sea, ahí hay que diferenciar bien las lesiones, esto se hace con colonoscopía, y verificar los tumores con examen patológico, ¿no? Para realmente determinar el linaje histológico de la lesión. ¿Cuál es la prevención de todos estos síndromes que tienen poliposis, pólipos, adenomas? Pues es, es la resección de estas masas, ¿no? Y enviarlas a todas a estudio anatomopatológico para descartar el desarrollo de cáncer colorectal. Ahora acá está lo que les decía, ¿no? Existen pólipos colónicos que pueden ser de tipo hiperplásico, adenomatoso. ¿Cuál de estos es el que no tiene riesgo de malignizar? El hiperplásico. 0% de riesgo de cáncer. ¿Ya? Esta también fue pregunta de examen. ¿Y cuál es el que tiene más riesgo de malignizar? El adenomatoso velloso, específicamente. 20% de riesgo de cáncer. ¿Ok? El túbulo velloso en segundo lugar con 10% de riesgo de cáncer y el tubular con 3%. Todos estos son tipos de pólipos adenomatosos, por si acaso. Y también, bueno, eh, este, también se puede evaluar de acuerdo al tamaño, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen más riesgo de malignizar? Los que son más de 2 centímetros. Miren acá también se ve la forma. El tipo tubular tiene una forma más pedunculada. El velloso tiene una forma más sesil, o sea que no tiene un tallito como el pedunculado, sino que crece, se ramifica desde la base, y el túbulo velloso tiene una forma sesil y pedunculada. Entonces, también visualmente uno ya puede ir sospechando de qué tipo de lesión puede ser, ¿no? Si es sesil, es de tipo velloso, o sea, más riesgo de malignidad, y si es pedunculado tubular, menos riesgo de malignidad. Ya, y esta, la fisiopato también es otra fija. De hecho, les puse una preguntita ahí en el pretest. Em, tenemos dos vías. La más común es la vía de inestabilidad cromosómica, donde es básicamente mutación de protoncogenes, de genes supresores tumorales. Y por otro lado tenemos la vía de inestabilidad microsatelital o, o de daño del sistema reparador del ADN, ¿no? Porque nosotros sabemos que en el ciclo celular, en cada, digamos, estación G1, G2, hay puntos de control, ¿no? En los cuales si algo está dañado en la célula, alguna estructura, el ADN, por ejemplo, va a haber un sistema reparador de ese ADN, ¿no? En este caso del ADN. Y de esta manera que la célula que prolifera pues puede estar 100% sana. Pero acá precisamente hay un daño en ese sistema reparador. Bueno, empezamos primero por arriba, que es la vía más común, la vía cromosómica, de inestabilidad cromosómica. En primer lugar, hay mutación de estos 4 genes. Del gen APC, que va a inducir una hiperproliferación del epitelio. Luego va a haber mutación del protoncogen CRAS. Recuerden que un protoncogen cuando se muta pasa a ser un oncogen. Y no se olviden que los protoncogenes
en su normalidad lo que hacen es estimular una proliferación celular, pero de manera ordenada. Ahora, imagínense, si se mutan, esa proliferación va a ser descontrolada. Entonces, la mutación del CRAS provoca la formación de un adenoma y finalmente ya se corona con la mutación del guardián del genoma, que es un gen supresor tumoral por excelencia, el P53, y también otro gen supresor, que es el DCC. Entonces, aquí ya con esto incrementa a tope el riesgo de carcinogénesis y se desarrolla el adenocarcinoma. ¿Ok? Acá hay mutación de genes, supresores, de protoncogenes. Acuérdense de estos 4 que les he mencionado, les pueden preguntar. Y en el caso de la vía de inestabilidad de microsatélites, ¿por qué se llama así? Porque eh, el sistema de reparación de ADN está compuesto por 4 genes. MSH2, MSH6 y PMS2. ¿Ya? Está compuesto por estos. Y estos genes tienen los microsatélites. Por eso se le llama vía de inestabilidad de microsatélites. No sé bien. A veces, una vez creo que han preguntado uno de los genes de sistema reparador. Por si acaso los pongo. Entonces, acá hay una afectación de estos genes, una mutación de estos genes, lo cual va a provocar una proliferación de células pues cancerígenas que van a proliferar primero en un adenoma que finalmente va a progresar a un adenocarcinoma. ¿Ok? Acá por excelencia su enfermedad es el síndrome de Lynch. ¿Ya? Este es el mecanismo del síndrome de Lynch. En cambio, el mecanismo de la poliposis adenomatosa familiar es este de arriba. Adenomatosa familiar. Esa ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es la patología asociada al daño en la reparación del sistema en el sistema reparador del ADN? ¿Cuál es la patología involucrada cuyo mecanismo es la inestabilidad de microsatélites? La respuesta es síndrome de Lynch. Y ahí en el diagnóstico, bueno, a veces les ponen casos clínicos donde por la clínica quieren que determines la ubicación del tumor. Esto realmente es más que todo para fines teóricos porque en la práctica pues es bastante variable, ¿no? Primero, importante siempre hacer tacto rectal para descartar, por ejemplo, la presencia de melena, ¿ok? O a veces se puede palpar el tumor ahí si es que está en el recto, en el sigmoides, ¿no? En la parte más distal del colon. Bueno, en el colon derecho, los síntomas que normalmente se encontrarían para fines de examen son anemia por deficiencia de hierro, masa palpable y diarrea. ¿Por qué diarrea? Acuérdate que el contenido que pasa del intestino delgado pasa primero por el colon derecho, ¿no? Llega al ciego por el colon derecho, entonces es un contenido bastante líquido, porque donde se absorbe el agua recién es en el colon. Entonces llega este contenido bastante líquido, por eso es diarrea. Luego, en el colon transverso, bueno, es como que una mezcla de síntomas de colon izquierdo y derecho, ¿ya? Y en el colon izquierdo hay cambios de hábitos intestinal, diarrea, constipación, hay obstrucción. Mientras más distal, o sea, más para abajo está el tumor, va a haber más obstrucción, ¿no? O sea, que el paciente va a estar estreñido, ¿no? Dificultad para defecar. ¿Y por qué? Porque a nivel de del colon distal, el lumen es más delgadito. Entonces, la materia fecal es más sólida y va a haber más riesgo de obstrucción. Aquí en el colon izquierdo, aparte de la constipación, de la obstrucción, hay tenesmo, hay heces con moco y sangre. Y en el recto, en el sigmoides, puede haber también heces con moco y sangre, dolor sacro, perineal, pero también puede haber
hematoquesia, que es un sangrado bastante, eh, donde se elimina bastante volumen de sangre por el recto. Aquí también puede haber tenesmo e incontinencia fecal, ya, aquí en el recto. El laboratorio hemograma para descartar anemia, crónica. ¿Por qué? Porque a veces hay pérdidas, ¿no? El TVNO precisamente es para detectar si ha habido microsangrados vía colon y se han eliminado por las heces. Y bueno, el CA, ese antígeno, este marcador, perdón, el CA, no es diagnóstico, es para medir el seguimiento y la evolución del paciente cuando se le haga el tratamiento, ¿no? A lo mejor al momento del diagnóstico está elevado, pero luego el tratamiento y seguimiento, lo ideal es que vaya bajando, ¿no? Eso significa que hay una buena respuesta al tratamiento. Entonces, más que todo es para el seguimiento del paciente, no es diagnóstico, no es diagnóstico. Y bueno, el gol estándar, colonoscopia más biopsia, ¿ok? Colonoscopia más biopsia, ahí no hay nada más que decir. Otro estudio, a veces que usan diagnóstico, es el estudio varitado de colon. Ya no se usa con mucha frecuencia, pero aquí lo importante a destacar es el signo de la manzana mordida, ¿no? O sea, aquí el tumor está estrechando el lumen del colon. Lo está haciendo así, imagínate que este es el colon y acá hay un tumor obstruyendo, ¿no? Entonces, va a haber como que cierta estrechez, acá cierta dilatación, arriba y abajo, y acá cierta estrechez, ¿no? Dando la imagen de manzana muda. Y para el estadiaje ya sabemos tomografía de tórax, con contraste de tórax, de abdomen y de pelvis, ¿no? Sobre todo siempre descartar metástasis hepática, que ya dijimos que es una de sus principales. La principal, de hecho, miren, acá está en porcentaje. La principal es la hepática. Luego tenemos la pulmonar, ¿no? Hepática pulmonar, vía hematógena. Y bueno, finalmente el eh, eh, tratamiento es de acuerdo a los estadios, ¿no? En el estadio 1 hay una invasión en la mucosa, submucosa y muscular propia, sin compromiso de ganglios. En este caso se hace una cirugía curativa. En el estadio 2 hay invasión a través de la muscular propia, eh, tejidos pericolorectales, o sea, ya es localmente avanzado, llega llega al peritoneo visceral o ya incluso a órganos o estructuras adyacentes, eh, pero sin compromiso de linfadenopatías. Hay que considerar la adyuvancia, ¿no? La adyuvancia o la neoadyuvancia y también la cirugía curativa. Por ejemplo, acá, ¿a qué órganos adyacentes podría llegar? Por ejemplo, podría llegar a la vejiga, ¿no? Está adyacente. En el estadio 3 es cualquier estadio T, sea mucosa, submucosa, sea que ya haya llegado al peritoneo visceral o sea que haya llegado a un órgano adyacente, más la afectación de ganglios linfáticos. Ya desde estadio 3 ya hay afectación de ganglios linfáticos, sea N1, 1 o 3 ganglios o N2, más de 4 ganglios afectados. En este caso, siempre se tiene que hacer quimioterapia adyuvante, cirugía y quimioterapia adyuvante. Recordemos que la quimioterapia adyuvante es después de la cirugía para eliminar todo rastro de célula tumoral residual. Y eh, estadio 4 es cualquier T, cualquier N, pero ya hay metástasis. O sea, estadio 4 ya es el estadio final, ya hay metástasis. Bueno, en ese caso, el tratamiento siempre en el caso de metástasis es individualizado ya. Enfoque individualizado. Acá dice
que se puede considerar una neoadyuvancia y ver si se podría hacer una resección quirúrgica curativa. Siempre y cuando la enfermedad metastásica sea resecable, ¿no? O sea, que el tumor sea operable. Hay que evaluar si el tumor es operable y si no es operable y resecable o tiene comorbilidades graves, por ejemplo, hay un paciente mayor, muy frágil, que probablemente no aguante todo este tratamiento, ya en esos casos ya se considera una cirugía paliativa para minorar los síntomas, las molestias y la quimio paliativa. ¿Ok? Entonces, etapa 1 hasta la muscular propia sin ganglios afectados. Estadio 2, desde la muscular propia hasta estructuras adyacentes y linfadenopatías. Estadio 3, ya hay afectación de linfadenopatía. Y estadio 4, ya hay metástasis. ¿Ya? En base a eso se van a realizar los tratamientos. Hay otra clasificación aparte de TNM que se les enseña, que es la de DUC. En realidad, en la práctica clínica ya casi no se usa, pero a veces han venido preguntas, ¿no? Examen, entonces, de todas maneras, darle una repasa. Y bueno, acá finalmente con las cirugías. Igual que en lo que era NM gástrico nos sirve bastante la anatomía y la ubicación, la localización del tumor para determinar cuál va a ser el manejo quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, si mi tumor está en ciego, en colon derecho, o sea, ascendente, yo voy a hacer una hemicolectomía derecha. Pero ¿qué pasa si mi tumor está justamente en el ángulo hepático? En el ángulo hepático. O sea, coge una partecita del transverso. En ese caso hago una hemicolectomía derecha extendida. ¿Qué quiere decir? Que resecciono todo el colon derecho y también una parte del colon transverso. Luego una colectomía del transverso, si es que el tumor está en el colon transverso. Luego existe la hemicolectomía izquierda, ya sea la normal o la ampliada. La ampliada es cuando el tumor está en el otro ángulo, que era el ángulo esplénico. Ya en ese caso hacemos una hemicolectomía izquierda extendida. Y finalmente, si es que está en sigmoides, que es la localización más frecuente, no nos olvidemos, o en recto, ya se hace una sigmoidectomía. Una sigmoidectomía cuando está en la zona de sigmoides. Y bueno, aquí están los regímenes de quimioterapia, ¿no? Que recordemos que ya se deben considerar desde estadio 2, desde estadio 3 ya es obligatorio y estadio 4 puede servir como quimioterapia paliativa. Y bueno, eso sería todo en relación a NM colorectal. Voy a parar.